Hola, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo video del taller de docentes radialistas. En el video anterior estuvimos hablando de la oratoria más clásica, esa que nos viene de los griegos y que todavía en buena parte implementamos. Esto es para trabajar no solamente en programas de radio, sino en discursos en general que querramos realizar a la hora de presentar un tema, si tengo que dar una charla, una presentación. La oratoria nos va a servir no solamente a la hora de realizar un programa de radio, sino en los aspectos comunicacionales de nuestras vidas. Si vieron el video anterior, saben que vamos a ir tratando este tema por partes porque es un tema bastante extenso, pero igualmente no queremos dejarlo de lado porque es un tema sumamente importante. Algunas cosas van a sonar repetidas porque justamente de la formulación de los discursos tomamos esos elementos y los ponemos en práctica en los programas de radio y otros les van a parecer probablemente nuevos. La entrega anterior hablamos del inventio, donde nosotros elegimos, craneamos ese tema del que queremos hablar, generalmente un tema del que yo conozco, del que puedo desarrollar, o un tema que es de mi interés y deseo investigar y dar a conocer. Habíamos dicho que la oratoria tiene 5 partes, por lo menos la oratoria clásica: el inventio, el dispositio, el elocutio, la memoria y el actio. Hoy vamos a hablar del dispositio. ¿Y qué significa el dispositio? Es la disposición o el orden de las partes que le damos a nuestro discurso. Lo anterior es previo a realizar un discurso. De hecho, también, porque esto es cómo vamos a ordenarlo. Recién en el actio, cuando lleguemos a esa parte, recién ahí es el momento del discurso. O sea que todo esto es una etapa preparatoria para que se den cuenta que no es simplemente pararse y hablar, sino que tiene todo un detrás de escena. Por eso el dispositio les va a sonar quizás muy, pero muy trillado, que es el inicio, la introducción, el copete, el desarrollo y el cierre. Quizás esos elementos ustedes ya los tengan muy bien conocidos, pero hay que darle un orden justamente para poder armar nuestro discurso. En la primera parte del discurso, en la presentación o en la introducción, lo que yo tengo que hacer, sin lugar a dudas, es llamar la atención, captar la atención de mi audiencia. Pueden ser mis oyentes o las personas que incluso me puedan estar viendo si estoy haciendo una presentación presencial, ¿sí? Yo debo, en ese lapso corto que debe ser breve, debe ser conciso, debe ser claro, yo debo formularlo de una manera que pueda ser atractivo para que quien me esté escuchando continúe escuchando y se interese en todo lo que voy a decir. Una de las acciones a realizar es, primeramente, pensar esa introducción. ¿Cómo la voy a hacer? Pensar esa introducción. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a presentar? Después, por otro lado, escribirla y, algo que no hacemos con regularidad, leerlo en voz alta para ver cómo queda eso, para ver si tuve claridad, si fue conciso, si mis ideas fueron claras, porque esto es sumamente importante. Aunque la introducción sea cortita, yo siempre en cada instancia debo ser claro. Por eso, pensarlo, escribirlo y luego leerlo en voz alta, e incluso si tengo la posibilidad de que alguien lo escuche, mucho mejor, porque si esa persona quizás no entendió algo de lo que yo estaba queriendo decir, me va a ayudar a mí a que yo lo modifique para que a la hora de transmitirlo concretamente como un discurso sea lo más claro posible, como decíamos antes. Cuando llega el momento del desarrollo, que es la parte más extensa de mi discurso, tengamos en cuenta que la introducción debe ser algo cortito, supónganse un 10 o un 15% de mi exposición. El desarrollo debe ocupar más o menos un 70 o un 80% del resto de mi exposición. Por eso, en esta parte yo debo exponer el tema, desarrollarlo, dar mis propios argumentos de por qué tengo una postura u otra en relación a eso que estoy diciendo, ir exponiendo
lógicamente mis argumentos que después voy a ir desanudando, si se quiere, y en ese proceso yo puedo ir mostrando ciertos aspectos de la exposición que estoy realizando o ir dividiéndolo en pequeños segmentos para que la atención de mi audiencia, no se pierda. Si yo hago algo sumamente de corrido, sin hacer ninguna pausa, sin darle tiempo a pensar a quien me está escuchando, probablemente se aburra y deje de prestar atención. Por eso lo que yo puedo hacer es ir haciendo ciertas pausas, dándole tiempo para que la audiencia piense, y también así como hacemos a la hora de la escritura, para que cuando yo escribo algo muy largo no sea todo un choclo, lo divido como en subtítulos. En la oralidad puedo hacer un ejercicio similar, ir dividiéndolo en pequeñas temáticas vinculadas a todo lo que yo ya vengo diciendo, claramente no sobre otra cosa, pero esto me va a ayudar a ordenar y a dividir para seguir captando la atención de mi audiencia. Una buena opción a tener en cuenta es tener dos posiciones, por ejemplo, la mía y una contraria, con la idea de persuadir, por ejemplo, y en la que luego yo voy a exponer mis propios argumentos y los argumentos contrarios, porque la audiencia siempre se identifica mucho mejor con un contraste, con elementos por oposición. Por ejemplo, las causas o efectos de alguna situación, los problemas o soluciones de otra situación. En resumen, poniendo una contraposición a mi posición original para justamente ser más claro con lo que quiero decir. La idea general es que la audiencia no sienta que yo le estoy imponiendo mi posición. Yo trato de persuadir a mi audiencia sobre el tema al que estoy desarrollando con mis propios argumentos, contraponiéndolos con otros. De alguna manera, mi discurso, la función que va a cumplir es ayudar a mi audiencia a llegar a las mismas conclusiones que probablemente yo he llegado, pero sin decirle explícitamente que tiene que pensar de esa manera. La idea es la persuasión, no la imposición, nunca, ya sea en un discurso o en otros aspectos comunicacionales. Lo que yo intento es llevar a la audiencia a que se haga las preguntas que me hice yo y eventualmente que llegue a las mismas conclusiones que yo llegué. Lo puedo hacer desde un planteo directo, concreto, donde vamos a tomar el tema de las quemas y los humedales. Suponiendo que estamos hablando de esta temática, cuando realizamos el discurso, el planteo directo podría ser que si hubieran realizado planes de prevención, esto no hubiera pasado, por ejemplo. Ese es un planteo directo. Yo también puedo plantear de manera indirecta, casi como una pregunta, como una duda, como una hipótesis, para no decirlo directamente. Por ejemplo, ¿quién debería haberse encargado de que estos incendios, este desastre ecológico que está sucediendo en el delta del Paraná, podría haberse evitado? O sea, dar a entender. También puedo plantear de manera tangencial esto, que indica que podemos hablar de los datos concretos que ha desprendido de las quemas. Por ejemplo, la pérdida de casi toda la vida animal del delta del Paraná, por lo menos de las islas enfrente de la ciudad de Rosario. Eso sería un dato tangencial, porque es un dato comprobable que yo puedo buscar, que yo puedo encontrar. Está atado a mi tema principal, que sería la quema en las islas, pero va desde el lugar de un dato tangible, como sería la pérdida de especies, ya sea animales o vegetales. Si yo tengo ese dato concreto, me puedo tomar de allí como uno de los planteos a desarrollar. Y otro de los planteos que podemos hacer es realizarlo de manera positiva. ¿Cómo sería esto? Bien, si yo estoy hablando de los incendios que se vienen realizando en las islas y las consecuencias como la pérdida de vida silvestre, animal, vegetal, en vez de decirlo desde un aspecto negativo, como por ejemplo
La inacción del Estado permitió que esto suceda. Yo puedo reconvertirlo desde un lugar positivo a que, por ejemplo, los brigadistas están haciendo todo lo posible por rescatar a los animales que justamente debido a los incendios se vinieron desplazando a zonas más urbanas para poder sobrevivir. De alguna manera yo estoy hablando sobre la misma temática, sobre el drama que está sucediendo, pero lo pongo desde un lugar positivo. Y dentro del desarrollo lo que sucede también es la trama, es el contenido que yo le voy dando y cómo voy vinculando los datos, los sucesos, los nombres de los involucrados, sus funciones, y desde allí yo puedo elegir ubicarlos en una línea cronológica donde puedo ir del pasado al presente o del presente al futuro, hablando de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que podría llegar a pasar. Podemos organizarlo también de manera cronológica, como si fuera una crónica periodística, donde yo voy contando cronológicamente cada cosa que sucedió, o también puedo hablar de los objetivos a cumplir a corto, mediano o largo plazo. También puedo hacerlo desde un lugar atemporal, en donde voy de lo menos importante a lo más importante, o viceversa, o cuando la información es compleja, de los datos más fáciles y más entendibles a los más complicados y que llevaría más tiempo desarrollarlos. Teniendo en cuenta todo esto que decimos, que de alguna manera reiteramos que una de las prácticas que nos van a servir es pensar el discurso, los argumentos que voy a utilizar y para eso escribirlo y después también leerlo en voz alta. Y a la hora de redactar los textos yo tengo que adaptarme pensando que se lo voy a decir a alguien, por más que esté escrito. Por eso, ya hablamos bastante del lenguaje coloquial, que de alguna manera es traducir a algo más cotidiano, a un habla menos estructurada, con menos palabras difíciles, más concreta, más concisa. Bien, en este caso, a la hora de dar mi discurso, yo tengo que utilizar el lenguaje coloquial porque esto me va a ayudar a conectar con mis audiencias. En el caso de ustedes, que son docentes, la idea es poder conectar con los alumnos. Igualmente, la oratoria puede ser utilizada en cualquier proceso comunicacional, no necesariamente ustedes trabajando frente a un aula, pero les va a servir mucho. Y si yo sé que mi audiencia son mis alumnos, yo tengo que de alguna manera intentar conectar con el lenguaje o con alguno de los términos que ellos utilizan, porque así voy a lograr que la comprensión que ellos me tengan y la asimilación de lo que les estoy queriendo decir va a resultar más fructífera, si se quiere, porque de alguna manera van a sentir que estamos hablando el mismo lenguaje. Y a la hora del cierre de mi discurso, yo tengo que reafirmar los argumentos que fui desarrollando a lo largo de la etapa anterior. Tengo que hacer explícitos mis objetivos generalmente. Tengo que generar conclusiones sobre ese tema que estoy desarrollando para que mi cierre sea sólido. Obviamente, dependiendo del objetivo que yo tenga con mi discurso, el cierre va a ser totalmente diferente, porque no es lo mismo si mi objetivo es dar a conocer una temática o lograr que mi audiencia tome una postura similar o que por lo menos pueda reflexionar sobre esta postura luego de haber desarrollado mi discurso. Y las últimas palabras, a lo que tienen que apuntar, a ser sencillas, amables, pero también directas. Recuerden a la hora de planear su discurso que yo tengo que tener en claro el tema, cuál es mi posición sobre el tema y cuál es mi objetivo en relación a la audiencia, porque de esta manera yo le voy a poder comunicar mucho mejor. Bien, y así concluimos la segunda parte de oratoria clásica. Los que estén conectándose a las clases los días viernes, yo los espero a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde.